Bienvenidos al lado oscuro. Hola a todos y a todas, bienvenidos un lunes más aquí al lado oscuro, mi canal de YouTube. Ya último lunes del mes de noviembre, tenemos el año casi hecho, como se suele decir, y hoy vengo a contaros con motivo precisamente de este día 25 de noviembre, que es el día contra la violencia de género, contra la violencia de la mujer. Quiero hablar de diferentes novelas, en este caso, donde se trata esta problemática. En la temporada del año pasado, en noviembre, no hay vídeos sobre la conmemoración de este día porque también coincide con ahora a finales de noviembre con el aniversario del fallecimiento de Almudena Grandes, que sabéis que es una autora que a mí me gusta mucho. Entonces decidí dedicarle el mes de noviembre a novelas de esta autora, por lo que hice 2 vídeos acerca de su obra, que podéis echar un vistazo en el canal. Así que ese vídeo con literatura donde nos encontramos violencia contra la mujer la dejé para el mes de marzo, porque los vídeos que grabé durante el mes de marzo de este 2024, que es de la temporada pasada también, los dediqué o tenían como una temática en torno al 8M, una temática feminista, y pues uno de los vídeos fue dedicado a las violencias que existen contra la figura de la mujer, a la violencia de género. Así que ese vídeo que os hice, que ya os digo que no coincide en noviembre sino en marzo, os lo dejaré en la cajita de descripción por si no lo habéis visto y queréis echarle un vistazo, porque hoy voy a hablar de novelas que no hablo en ese vídeo. Sí que he hablado de ellas alguna vez por aquí en el canal en otro tipo de vídeos, pero hoy las he reunido aquí y son diferentes, como os digo, del último vídeo que grabé con esta temática. ¿Por qué he decidido hacer este tipo de vídeos? Porque me parece que es muy importante darle visibilidad, ya que si nos dedicamos a leer literatura y la literatura es un reflejo de las sociedades que tenemos, tanto pasadas como presentes, pues al final es asombroso ver cómo en la literatura hay muchos de estos casos, mucha violencia contra la figura de la mujer, por lo que es extrapolable a que esto sigue ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Tanto hace años como actualmente. Por ello me parece muy importante reivindicar este día y seguir luchando contra esta lacra que nos arrastra a todos, porque es una cuestión de todos y una cuestión que desde mi punto de vista se basa en una cuestión sobre todo de educación, ¿no? Y pues hay que seguir luchando contra esta lacra, como decía, para ver si en algún momento podemos dejar de celebrar este día, porque por fin hayamos puesto fin a esta violencia machista. No pretendo que el vídeo sea muy extenso, de hecho voy a hablar de 4 novelas, porque además, como os decía, os voy a dejar el que ya grabé sobre esta temática en marzo, así que no quiero que esto sea eterno, porque sí que es verdad que me ha costado hacer una selección de lo que quería hablar en el vídeo de hoy, precisamente por eso, porque en muchos libros te encuentras episodios donde se refleja esta violencia y pues he decidido quizá hablaros de 4 que a mí me parecen mucho más representativos, porque de una manera a lo mejor más exhaustiva o más directa se representa, y también un poco jugando con la cosa de no repetirme con el vídeo anterior, como os decía. Así que sin entretenerme mucho más, paso a contaros los libros de hoy. El primero de ellos le tengo en formato físico, pero el problema es que lo tengo arriba del todo de la estantería y pues tenía que coger la escalera para llegar a él, ya que es el único estante al que no alcanzo, y tenía que mover el sillón, porque sí, ya tenemos sillón de lectura y estoy grabando para por fin, a ver si la semana que viene no, que tocaría repaso de las lecturas de noviembre y lo que me quiero leer en diciembre, que ya sabéis que es primero de mes, así que a ver si en 15 días os puedo enseñar por fin mis estanterías, porque ya estoy conformando ese rinconcito de lectura que me hace muchísima ilusión. Y pues ya os digo que tenía que hacer un poco de logística para alcanzar el libro y pues eso, que me ha dado pereza, no lo he cogido, pero que lo tengo en físico, y no es otro que el de Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que me lo leí en el mes de julio. Y este libro, sin duda alguna, va a ser una de las mejores lecturas de este año. ¿Y por qué va a ser una de las mejores lecturas de este año? Porque sin duda alguna me parece una novela muy completa a todos los niveles. Me gustó muchísimo, me sorprendió también muchísimo.
y bueno, pues tiene características bueno, pues que le van a hacer eso, estar dentro del top 10 sin duda alguna. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar una novela, una historia llena de violencia en la sociedad mexicana, que va a estar dividida en pocos capítulos, pero los capítulos son muy extensos y una característica muy significativa de esta escritora al escribir esta novela es que no hay puntos y apartes. Nos vamos a encontrar con una lectura con un ritmo vertiginoso porque es un no parar, es un querer saber, no tener pausas y bueno, también con lo que cuenta que es tan interesante que hace que el lector quiera saber más. Es una lectura densa, es una lectura, como os digo, sin pausa y asfixiante, bien por la manera de escribir, el hecho de no tener ningún sitio donde parar y hacer un respiro, ¿no? Por pequeño que sea, sino que no puedes parar hasta el capítulo siguiente. Y bueno, pues sobre todo por la atmósfera que crea, por todo lo que pasa en ese México profundo donde la violencia está a la orden del día, contra todos, pero especialmente contra la figura de la mujer, que en este tipo de situaciones son las que más sufren. Tenemos personajes masculinos y femeninos, pero a mí los que más me han gustado de esta novela han sido sin duda los dos femeninos y bueno, tanto la mujer adulta como la niña que aparecen representan sus respectivos roles de manera muy oportuna, porque entre las dos generan un tándem que al final lo que hace es resumir un poco, ¿no? La figura de la mujer en la sociedad, en este caso la sociedad mexicana, pero bien podría ser extrapolable a cualquier otra, ¿no? Y cómo sufren episodios de violencia y cómo tienen que salir adelante, bueno, pues aún sufriendo estas violencias machistas contra ellas. Como os digo, es una lectura intensa, es una lectura asfixiante, porque creo que es la mejor palabra que la define y bueno, pues tiene unos personajes que yo lo que recuerdo sobre todo de esta novela, aparte de la historia como tal, es que al terminar de leerla tuve unos días ahí que seguía dándole vueltas a la novela porque me parece muy compleja, posiblemente no haya llegado o haya leído todas las capas que contiene. Es una relectura que quiero hacer en algún momento y sin duda es una lectura que desde que leí pues la recomiendo. Es verdad que si encontráis críticas o comentarios acerca de esta lectura hay gente que le puede pasar como a mí, que le gusta muchísimo, o gente que ni siquiera ha llegado a terminarla porque bueno, pues no encaja con este tipo de lecturas. Yo, bueno, ya lo he dicho muchas veces, sí que soy del equipo de Fernanda Melchor Forever y de hecho a raíz de leer Temporada de Huracanes quiero leer las otras dos novelas que la autora publicó previamente a esta. Así que bueno, desde aquí es una novela que recomiendo siempre, pese a que no sea para cualquier tipo de lector, pero sí que sería interesante que se le diera una oportunidad porque yo me metí en la historia pensando que no me iba a gustar y me fascinó, así que vosotros podéis estar en el mismo caso. Si no habéis leído a Fernanda Melchor todavía, animaos con ella. Otra novela de la que me gustaría hablar en este vídeo es La educación física de Rosario Villajos. Es una novela que me leí hace tiempo y bueno, yo conocí a la escritora con su novela de La muela y me gustó tantísimo que en cuanto sacó esta novela pues no lo pensé ni un momento y me la compré para leerla y me gustó también muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí además nos vamos a encontrar la historia de un adolescente que está en los años 90 aquí en nuestro país, pero en un lugar indeterminado, no especifica en qué zona de España se encuentra, pero podría ser cualquiera, y nos vamos a encontrar pues que esta niña está en casa de una amiga suya, ocurre un suceso y la niña decide marcharse y nos va a contar todas sus reflexiones y cosas que le han pasado anteriormente desde que ella sale de casa de su amiga hasta que llega a su casa. Entonces, durante todo ese trayecto nos va a ir contando cosas que le han sucedido y bueno, pues hay que recordar que estamos en los años 90 que nada tienen que ver, bueno, pues con los últimos años de nuestra sociedad española. Además hace referencia a un caso bastante, bueno, en este caso a dos casos que ocurrieron también en aquella década, pues en relación a la violencia contra la mujer, como fue el caso de las niñas de Alcácer, así como de Anabel Segura, y que pone de manifiesto, haciendo referencia a esos casos que fueron tan mediáticos en aquellos años, pues que, bueno, pues lo indefensas que estamos las mujeres ante las agresiones que recibimos por parte de los hombres y sobre todo la diferencia
que es una cuestión educativa, de cómo se les educa a los chicos y cómo se nos educa a las chicas, ¿no? Porque, bueno, a las chicas siempre se nos dice eso de ten cuidado, no hagas esto, ¿para qué? Para evitar la agresión. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y enseñar que lo que está mal es agredir, o sea, que lo que no tenemos que hacer es agredir, ¿no? Y creo que aquí se ve muy bien, que Catalina lo cuenta fenomenal. O sea, además tiene ese punto de vista inocente, ¿no? De ser un adolescente en estos años tan complicados porque, bueno, está rodeada de muchos tabús, de muchas diferencias, sobre todo con su hermano mayor, que es un chico. Y bueno, pues creo que es un reflejo bastante fiel de la sociedad de aquellos años, pero curiosamente hay muchas cosas que 30 años después pues quizás se siguen dando, así que hasta qué punto hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues está muy bien escrita, es muy interesante, Catalina es adorable. Tengo esa sensación o ese recuerdo, ¿no? De estar leyendo y todo el rato querer abrazar a Catalina para ofrecerle cierto tipo de consuelo que ella no tiene y bueno, pues igual que ahora podemos hablar las cosas de una manera más abierta, no era esa situación en aquella década, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, si no habéis leído La educación física, pues también recomendarla porque es una novela que, bueno, está, pues eso, como os decía, está muy bien escrita y al final, pues la historia engancha, ¿no? La historia engancha y las reflexiones y estas cosas de las que Catalina empieza a poner un poco encima de la mesa como que no le cuadran, pues son muy interesantes y al final es posible, sobre todo las lectoras, ¿no? Que tengamos más cosas en común con Catalina de lo que a priori nos puede parecer. Así que si no habéis leído La educación física, hacedlo, que puede ser una muy buena opción de lectura y seguro que os gusta. Otra novela de la que me gustaría hablar en relación con esta temática sería El sonido de un tren en la noche de Laura Riñón Sirera, porque en esta novela, que está contada como a dos tiempos con una sola voz, la protagonista va a hacernos partícipe de un episodio muy desagradable en su vida y cómo tiene que aprender a reconstruirse y aprender a vivir habiendo asumido lo que ha ocurrido y bueno, pues cómo salir adelante, ¿no? Pese a todo. Me ha gustado mucho, bueno, ya sabéis que Laura Riñón Sirera es una autora que a mí me gusta mucho y que me he leído todo lo que tiene publicado y me gusta mucho cómo lo expone y sobre todo cómo representa o cómo describe ese papel del maltratador, porque creo que lo hace muy bien, ¿no? Porque, bueno, tiene un perfil muy determinado y la verdad es que llama mucho la atención, sobre todo por cómo ocurren las cosas. Así que me parece una historia que también toca otra serie de palos, pero sobre todo no ese sufrimiento, pese a haber sufrido un episodio de violencia, ¿no? Y ese ansia por vivir, esas ganas de vivir y por salir adelante. Además, recordaros que bueno, todavía estamos en los últimos días de noviembre, que todo lo que compréis que haya escrito Laura Riñón Sirera en Amapolas en octubre, toda la recaudación irá destinada a Valencia por los daños de la Dana. Así que todavía estáis a tiempo y si no habéis leído nada de ella os recomiendo cualquiera de sus novelas, así como su libro de viaje, que es Cartas desde Massachusetts, a que lo compréis y lo leáis, pero bueno, especialmente porque abarca, como os digo, esta temática y ya os digo que no vais a arrepentiros. Y ya por último y no menos importante, me gustaría hablaros de Vera, este libro de Trotalibros que también me he leído este verano y que me fascinó. ¿Y por qué hablo de él concretamente en este libro? Porque esto es la historia de un maltrato psicológico del libro tal cual. Es fascinante, es alucinante y bueno, me gustó muchísimo, como podéis ver, porque bueno, es un libro que recomiendo, pero que me sorprendió porque no me esperaba que me iba a encontrar lo que finalmente me encontré entre sus páginas. Y nos vamos a encontrar, bueno, pues la historia de Lucy, que es una chica que, bueno, pues se casa con un chico al que conoce y vamos a ir viendo esa transformación por parte de Lucy que viene determinada precisamente por el maltratador con el que vive, que tiene al lado, porque es verdad que igual que no la toca físicamente, el maltrato que ejerce sobre ella es psicológico. Por ello, no menos importante, porque además quizá este tipo de maltrato sea más difícil de detectar, ya que bueno, pues cuando
tenemos un golpe, podemos ver los moratones, ¿no? O las consecuencias a posteriori. Pero ¿cuál es el problema del maltrato psicológico, ¿no? Que es un maltrato que está ahí, que hace igual de daño, pero es silencioso y bueno, pues cuesta mucho más diferenciarlo, ¿no? Verlo. Y aquí, bueno, pues nos vamos a ir encontrando pues cómo transcurren estos días, estos años que en este joven matrimonio. Y bueno, pues como él, poquito a poco, pues la va envolviendo. Yo la imagen que tenía al leer esta novela era un poco esa tela de la araña, ¿no? Como la araña va fabricando la tela y va envolviendo al insecto que se quiere comer hasta que finalmente se lo come. Está ubicada en una época pues que no es como la actual y evidentemente pues no iba a ser posible el hecho de una denuncia ni nada parecido. Así que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una mujer que además, bueno, estaba supeditada al hombre porque ni trabajaba ni nada y no podía valerse por sí misma. No es que no pudiera, sino que estaba mal visto que lo hiciera, con lo cual iba a depender del hombre y pues no podía dejarle porque qué iba a ser de ella, ¿no? Entonces ella aguanta carros y carretas en este aislamiento que se va haciendo con ella poco a poco, tanto a nivel emocional como a nivel físico, porque creo que la ambientación en esta novela está fenomenal. Cuando se van a la mansión que está a las afueras, que está sola en mitad del bosque, nadie puede acceder nada más que los criados y sobre todo, bueno, pues ese ambiente tétrico que se respira dentro de la casa en el que ella se tiene que desenvolver cuando está con él, el tener todo perfecto para que él no se enfade, todo tiene que ir al milímetro porque él lo quiere así, cuando no ocurre eso hay problemas y bueno, a mí concretamente dentro de esta novela me marcó muchísimo el sonido que hace que dentro de la novela en diferentes momentos tocan un gong y bueno, pues lo tétrico que llega a resultar algo tan simple como eso, ¿no? Y bueno, pues al final expone muy bien el miedo de ella que no sabe canalizar, que no sabe expresarlo, pero que ella aguanta pues con tal de que no vaya más, pero cuál es el problema que siempre acaba yendo a más y toda esta historia que vive Lucy de alguna manera tiene que ver con la historia que vive Vera en su momento. Y veremos un poquito así poco a poco cómo va surgiendo y cuál es la relación entre estos dos personajes femeninos y bueno, la verdad es que él es repugnante, pero hay que reconocer que es un personaje muy bien trazado porque es la figura o representa precisamente lo que se quiere representar con esta historia, ¿no? Así que si no habéis leído Vera, desde aquí os animo porque ya os digo que va a ser una historia que no os va a dejar indiferente. Está muy bien escrita y bueno, pues a mí me gustó mucho, pero es que además la temática queda reflejada desde la primera página hasta la última de una manera excepcional. Y bueno, pues por mi parte nada más, quería hablaros de estas lecturas, podría seguir hablando de otras más, pero bueno, para eso también tenéis el vídeo que os digo que grabé ya en marzo con esta temática. Y bueno, pues me resulta asombroso ver eso, ¿no? Que aparentemente parece que no, pero luego te pones a escarbar un poquito y al final hay mucha violencia machista entre las páginas de cualquier libro. Me gustaría, antes de terminar el vídeo de hoy, que si tenéis o conocéis algún libro acerca de esta temática que os haya gustado, que por favor me lo recomendarais en comentarios porque es una temática sobre la que me gusta leer y bueno, pues me encantaría tener recomendaciones que a vosotros os hayan gustado, bueno, pues para echarles un vistazo y animarme a leerlas. Así que si por favor me las podéis dejar en comentarios, os leo encantada y bueno, pues por mi parte nada más. Me ayudaría mucho que le dierais un like al vídeo si os ha gustado y antes de despedirme recordaros que podéis seguirme en redes sociales, en el Lado Oscuro blog, así como en el Lado Oscuro, el blog de este canal donde cuelgo las reseñas de los libros que voy leyendo. Y por mi parte nada más, la semana que viene nos vemos con un nuevo vídeo que como os decía al inicio será el resumen de las lecturas del mes de noviembre y lo que pretendo leerme en diciembre. Así que nos vemos el lunes que viene aquí en el Lado Oscuro. Que paséis buena semana y sobre todo leed mucho.